¿Puedo iniciar? Sí, adelante, Gra- sí, gracias. Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El Colegio Internacional de Ciencias Sagradas, como divulgador y promotor de las ciencias sagradas a través de sus colegios de especialidad, reconoce el trabajo luminoso que está haciendo el Colegio Internacional de Tarot. Hoy tenemos la compañía de la doctora Lucía Cordero Ruiz y de distinguidos miembros del Colegio Internacional de Tarot que le han dado su lugar al tarot como la ciencia sagrada que es. Todos somos voluntarios y juntos conformamos esta comunidad internacional en torno a las ciencias sagradas. Michel es un apasionado del tarot. Nos dio el taller del tarot de Marsella y el origen del árbol de la vida en el segundo Congreso Internacional de Ciencias Sagradas de marzo de este año, en Quito, Ecuador. Conocen también a Daniel Furman, coordinador actual del Colegio Internacional de Tarot. David Cebrián, perdón, Valentina Samaniego. Bueno, hoy tenemos fiesta. Michel, cuéntanos un poco más. Muchas gracias. Bienvenidos. Perfecto, bueno, pues un honor estar aquí en esta sala tan concurrida. Por ahora 77 personas, 7 es el triunfo, como decía Daniel Furman, que es la suma del número que tenía, el código que tenía nuestra doctora, la maestra Lucía Cordero. Entonces aquí vamos montados en este carro del tarot y el Colegio Internacional del Tarot agradece al Colegio Internacional de Ciencias Sagradas esta oportunidad. Nosotros somos, así nos gusta decir, el primer hijo del Colegio Internacional de Ciencias Sagradas. Entonces esperemos, nosotros queremos al Colegio de Ciencias Sagradas como nuestro padre y nuestra madre, y este colegio pretende llevar las ciencias sagradas a todo el mundo, y nosotros dentro de las ciencias sagradas somos amantes del tarot, y el colegio, aparte de ser amantes del tarot, yo puedo decir que somos amantes del propio colegio porque nos amamos. Cuando nos reunimos se crea un clima de amor entre todos los miembros del tarot que de verdad se expande el corazón. Y bueno, para mí es un honor presentar a los participantes de hoy en esta mesa redonda que tiene como nombre Los símbolos como elementos de una alquimia interior. Van a participar Daniel Furman, que nace el 9 de enero de 1958 en Buenos Aires. Decían que había por ahí, alguien decía que Dios nació allí también, pues será hermano de don Daniel. Estudió 3 años de ciencias económicas, estudió técnico en comunicación y también psicología social, es profesor de yoga, estudiante del tarot desde los 30 años y dice en un escrito que me mandó hoy, 64. Y estudiante de iniciación real desde los 28 años en la red GFU. Bienvenido, Dani. Un honor tenerte aquí, Daniel. David Cebrián es, podemos decir, el último amor que hemos conquistado dentro del Consejo del Colegio Internacional del Tarot. Él es astrólogo orgánico, facilitador grupal, terapeuta, consultor gestal y es además doctor en Ingeniería del Diseño y del Conocimiento por la Universidad Jaume I de Castellón. Él acompaña y facilita a las personas usando la astrología, la terapia gestal y el tarot evolutivo. Es instructor de yoga, poeta y también es estudiante de iniciación real. Valentina Samaniego. Ahora vamos con la parte femenina, con la belleza de las dos mujeres que nos van a acompañar hoy, que nos van a traer esa energía del tarot en la visión femenina, y yo creo que es la visión del tarot más real, ¿no? De esa feminidad, de ese cáliz, de ese santo grial que se abre en las copas y nos ofrece una manera distinta
de ver el mundo. Valentina tiene estudios en ingeniería, en computación, también estudios en licenciatura en Bellas Artes, también estudios de licenciatura en diseño y comunicación visual. Y Valentina siempre ha sentido una conexión especial con la espiritualidad. Pero podemos decir que hoy es mentora en mentalidad, en manifestación y en trascendencia. Investigando su propia vida, toma herramientas para investigar quién es y acompañarte en vivir una vida plena, consciente y repleta de amor. Así que muchas gracias por tu bella presencia. Y terminamos con la doctora, la maestra Lucía Cordero. Lucía Cordero fue o es, porque ya no sabemos el pasado, el presente y el futuro, es, fue y será, o es médico cirujano, estudió maestría y se doctoró también, maestría y doctorada en medicina tradicional china. Muy joven, yo escuché en una de sus charlas que se fue valiente y decidida a la China, como decían antes, ¿no? ¿A dónde te vas? A la China, muy lejos. Y por lo visto, jovencita, se fue a la China a aprender campos de medicina más conectados con la vida. Es doctora premiada, ha trabajado incansablemente por la salud, fundó y dirigió por más de 30 años el Centro Internacional en Salud Holística, donde dirigía a cientos de terapeutas. También es profesora de yoga, es maestra de iniciación real y hoy en día podemos decir que unifica los saberes tradicionales en uno solo, viajando por el mundo, yo digo esto con mayúscula, la palabra mundo, llevando con un amor especial las sabidurías ancestrales de nuestro planeta. Así que tenemos una mesa redonda de lujo para estas 81 personas que tenemos hoy aquí conectadas. Esperemos que disfruten y vamos a empezar entonces con las preguntas. Me tienen que dejar unos minutos, como hemos empezado a las 21:15 o a las 2:15 en México, yo tenía las horas puestas, ahora voy a rectificar los minutos. Bueno, pues yo creo que podemos empezar ya directamente esta mesa redonda y vamos a empezar por hacer preguntas. Voy a hacer, si me permiten, una pequeña introducción. Vamos a ver el título de esta mesa redonda, propuesto sobre todo por el Colegio del Tarot y por la doctora Lucía Cordero. Los símbolos como elementos de una alquimia interior. Yo creo que lo interesante en todas estas ciencias sagradas, en el tarot, en la iniciación, en la espiritualidad, es el concepto de la alquimia interior, porque si no hay alquimia, no hay nada, se queda todo en una sabiduría, en un conocimiento, volando por el aire, que como decía un amigo mío, José Luis Hernández, decía, y nos volvemos en sobacos, ¿no?, ilustrados, como llevando libros debajo. Entonces, vamos a intentar hablar de los símbolos, cómo van a provocar esa alquimia interior, pero más específicamente los símbolos de los elementos. ¿Qué elementos? Bueno, pues cada uno los que tenga digamos, en su bagaje histórico, ¿no? Pueden ser 4 elementos. Sabemos que en China se habla de 5 elementos. Si alguien quiere poner 6 elementos, que lo hable, 7. Aquí no tenemos ningún dogma. Así que voy a compartir pantalla, si me permiten un segundo. Y aquí vemos, si veis, vemos los elementos en las dos tradiciones. En la tradición del tarot de Marsella están aquí los 4 elementos en la mesa y en la tradición inglesa también. ¿Qué son esos 4 elementos? Pues en la tradición del tarot se hablan de esos 4 elementos más uno quinto, que podemos decir que es el éter, lo que sustenta a todo. Y tenemos oros, copas, espadas y bastos. Oros podemos decir que pueden representar el mundo material, que es la tierra. Las copas es el agua. Las espadas podemos decir que es la mente y los bastos el fuego. Aunque también puede haber alguna divergencia en esto. Pero lo importante es que al inicio del tarot o al inicio del camino espiritual tenemos 4 elementos o tenemos elementos
que son inertes. Y ahora voy a compartir un código secreto de mi maestro de tarot, Philippe Camoin. Y él dice, mirad lo que ocurre aquí al final. La carta del mundo. Cuando yo veo la carta del mundo me imagino a la maestra Lucía, no sé por qué, bailando, porque ella es el mundo. Mirad aquí los 4 elementos, qué belleza. Dejan de ser elementos de objetos y pasan a ser seres vivos. Por ejemplo, el toro, podemos decir que es la tierra. Y entonces lo que era antes un oro, un objeto inerte, se convierte en un ser vivo. El león, que podemos decir que es el fuego, se convierte en vez de un bastos, en un ser vivo. El águila, en algunas tradiciones es el agua, en otras es el aire, pero es un ser vivo. El ángel igualmente es un ser vivo. O sea, el tarot ya nos está marcando un camino de esos elementos, de ser elementos inertes a ser seres vivos. Así que yo empezaría con preguntándole a nuestro amigo y compañero Daniel Furman cómo ha vivido él los elementos dentro de la tradición de el tarot inglés, de Bota o de Rider-Waite. ¿Cómo son esos elementos y qué importancia tienen en nuestra alquimia interior? Ya veo alguna mano levantada. Vamos a dejar un momento al final para las preguntas. Adelante, Dani. Gracias, Michel. Bueno, cuando abordamos el tarot como un método de integración, no se pueden obviar los arcanos menores. Los 22 arcanos mayores son ideas arquetípicas, si se quiere, macrocósmicas. ¿De qué? De las distintas etapas por las que transcurre la vida. Haciendo una analogía con la astrología, podemos decir que la relación de cada arcano mayor con el individuo, con las personas, es la misma influencia que ejercen las constelaciones y los planetas. De hecho, podemos ver que son 12 signos y 10 planetas que se corresponden con los 22 arcanos. Ahora, de acuerdo a la porción de atmósfera por donde entra a la Tierra esa energía combinada de signo y de planeta, es el ámbito de influencia de esa misma energía. En astrología lo podemos llamar las casas. Y aquí aparecen los 56 arcanos menores del tarot. Es decir, nos hablan de los distintos campos de la vida donde se desarrolla su influencia. Y su relación con los 4 elementos aparece inmediatamente. Los ocultistas por ahí nos sugieren que de la maestría en el manejo de los elementos surge la comunión, la común unión, en el aquí y el ahora, en la unión del ser y lo humano, es decir, el ser humano consciente. ¿Consciente de qué? Consciente de sí mismo y como un proyecto único e irrepetible de esa verdad una. Y así surge, en primera instancia, el elemento fuego. Aquí comienza toda la creación, es la chispa divina, esa chispa que da origen a toda manifestación, es el impulso generador, es el movimiento en sí mismo. Y eso lo relacionamos, como dijo Michel hace un ratito, con el basto o las varas. Ese fuego necesita una contención, por sí mismo solo es expansión sin ninguna forma. Entonces, que se relacionan con el elemento agua, que son las emociones. Y ningún líquido toma forma por sí mismo, necesita límites que lo contengan y que lo moldeen. El fuego generador se vierte en la copa que le proporciona imaginación y sentimiento. Entonces se transforma en agua viva, agua primordial, lista para crear a imagen y semejanza. Cuando este proceso evolutivo continúa, aparece la sabiduría acompañada por la razón. Esa razón es el proceso mental que se pone en marcha para orientar toda esa energía divina. Y ahí aparecen las espadas, el símbolo del aire. Todos los procesos de relación a través de la mente tienen que ver con este elemento. Y toda esa actividad genera el producto terminado, la concreción del proyecto divino, que no es otra cosa que la materia, de cualquier manera que se manifieste. Y dicha concreción
es de origen divino. Todo lo que existe es un medio de expresión de la divinidad. Y comprender esto ya es un gran paso que aún no ha dado toda la humanidad. Este último proceso está simbolizado por los oros o pentáculos. No sé qué tiempo tengo, Mitchell. Tienes tiempo, tienes 10 minutos. Si los quieres agotar, los agotas. Y Ok, si no, como te sientas. avanzo entonces. A ver, la materia es energía condensada, o sea, pentáculos. Y la energía es mente concentrada, espadas. La mente es espíritu concentrado en las copas y el espíritu es el ser concentrado en las varas. De aquí podemos inferir que la condensación, espiralidad, en definitiva la presión, es el medio que utiliza la divinidad para manifestarse hacia la materia. Por lo cual la materia es Dios concentrado, condensado, comprimido, no sé. Y la acción se produce por presión. Un ocultista muy conocido dice, Dios es presión. Y aquí tenemos una bella enseñanza que en su esencia nos transmite la creación del universo, es decir, la unidad en la diversidad. Solo trabajando con la totalidad del mazo de tarot podremos aplicar sabiamente este método para lograr un mayor conocimiento de nosotros mismos y ayudar a los demás. Los arcanos mayores marcan estados de conciencia, mientras que los menores nos guían en el proceso mismo del cambio. Por eso es imposible obviarlos. Lógicamente es más fácil trabajar solo con los 22, pero no sé, a mi modo de ver, no es un trabajo completo. En definitiva, ahí podemos ver el tarot en la Kabbalah, en el ocultismo, con el famoso tetragramatón, donde está representado los 4 elementos a través del nombre de Dios y una relación que se da en todos los ámbitos. Lo que sí tenemos que tener en claro es que los arcanos menores del tarot están formados por los 4 palos de la baraja, ya conocidos, y numerados del 1 al 10, y aparte 4 figuras, que se les llama las cortesanas, que son el paje, el caballero, la reina y el rey. En ese orden de aparición se denominan también, bueno, les quiero dejar un espacio después a Mitchell con eso, ¿no? Pero sí, son las cortesanas y tienen una idea muy interesante de todo el proceso del tarot. El mazo en el cual yo me baso para el estudio de la tradición inglesa es el mazo de Rider. A mí el de Rider se me facilita mucho porque los arcanos menores tienen figuras. Entonces es más fácil para enseñarlo. Pero aprender lo que nos transmite la tradición de Marsella en la simbología de los menores es un desafío que en breve lo voy a enfrentar y me encanta. La sola visualización de las imágenes nos permite vislumbrar el significado de cada carta, porque es como un cuadro que ya por sí cuando lo ves te dice algo. En los arcanos mayores, las imágenes que se presentan en su gran mayoría son figuras estáticas. Solo hay 2 que se mueven, el loco y el mundo, que representan el espíritu, la unión consciente con el ser. Y las 20 claves restantes son los peldaños de la escalera evolutiva de la conciencia. Con las 56 claves menores se puede observar que todas reflejan movimiento, es decir, que son procesos cotidianos y que vivenciamos permanentemente. Es el ámbito en el cual se expresa la influencia de los 22 mayores. Así, de alguna manera, podemos relacionar las varas con la acción, con el hacer, con el movimiento, el trabajo. Las copas con los procesos emocionales, sentimentales, lo que siento. Las espadas se relacionan con los conflictos mentales, con las relaciones, con los vínculos con otros, con lo que pienso. Y por último, con los rollos que nos hacemos a veces. Y por último, los oros o pentáculos, que representan la materia, el dinero, el trabajo, pero no por el trabajo en sí mismo, sino el fruto obtenido de ese trabajo.
Bueno, y luego vendría a analizar cada elemento, ¿no? Pero bueno, me parece que para la introducción está buena. Bueno, muchas gracias, Dani. Muy interesante esta introducción de estos. Lo que veo, lo que más me sobresalta es la repetición del 4, el 4, el 4, ¿no? Hablamos de este mundo de lo humano y repetimos 4, ¿no? 4 palos, 4 honores, el 4, el 4, el 4. Y en muchos ceremoniales para representar lo humano también se usa el 4. Bueno, David, bienvenido, y yo te diría, David, en tu experiencia, más como astrólogo y de tarot evolutivo, esa mezcla que hace con la gestal, ¿qué nos podrías tú hablar de los elementos, de estos elementos que hemos hablado, y cómo tú puedes usar esos elementos en el acompañamiento que tú haces, ¿no? No sé si haces uso de ello, si lo haces conscientemente, no sé. ¿Qué nos puedes aportar de tu vivencia alquímica de los elementos? Primero, muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Estoy justamente Perfecto. en Arran de San Martín, de Valdeiglesias, ahí en Madrid, en España. Se oye Y el fondo, sí es verdad, se oye ese fondo ashrámico. muy bien. Bueno, mientras se me escuche bien, suficiente. Si a un momento por lo que sea bajo el tono de voz, por favor indíquemelo y entonces lo subiría. Bueno, pues es una muy buena pregunta. Justamente reflexionaba con esta oportunidad de esta mesa redonda en la gran importancia que tiene para mi experiencia laboral y personal el contemplar estos 4 elementos claves que configuran la realidad, ¿no? Creo que Daniel ha hecho una excelente introducción, ¿no?, para poder situar a todas las personas que nos encontramos ahora o posteriormente puedan verlo, para generar pues dudas, cuestiones y también me vincula a mi propia experiencia, ¿no? Para mí, cuando intento conectar con una persona y ante una necesidad concreta, utilizo todas las herramientas que tengo a mi disposición. Obviamente las que domino, como bien has introducido antes, Mitchell, es por un lado la astrología como herramienta principal y el tarot. Y luego obviamente la terapia gestal. Les voy a comentar justamente un caso que, que para explicarles y poder entrelazar justamente estos 4 elementos en la práctica de una consulta que hoy justamente tenía. Y era justamente sobre la cuestión de la voz. Y todo surge a través de un bello trabajo en el cual la persona me demanda una inquietud para conocerse más a través de la astrología, ¿no?, a través de esta distribución de los astros a partir del momento de nacimiento, de cómo los diferentes elementos, porque al fin y al cabo la astrología utiliza estos 4 elementos de base para generar los signos fijos, ¿no? Como Mitchell bien estabas comentando, estos 4 elementos que encontramos en la Carta del Mundo expresados, ¿no? La tierra con el símbolo del toro, de Tauro, el símbolo de agua, representado por un símbolo que muchas veces aparentemente uno no lo conecta, porque cuando pensamos con el signo fijo del agua nos encontramos con Escorpio. En cambio, uno de los arquetipos ligados con el signo fijo de Escorpio es el águila, ¿no?, cuando transmuta, y entonces puede observar desde esa perspectiva, ¿no? Y entonces podemos visualizar la potencia que tiene la asimilación de la emoción, ¿no?, como un elemento que nos vincula a los seres vivos, ¿no?, donde nos encontramos. O tenemos en la parte del signo fijo de aire, representado por la figura del ángel, y en este caso Acuario, y después, por tanto, el elemento de fuego, Leo. ¿Qué sucede? En este caso, a partir de ahí tenemos en la astrología un signo fijo, pero tenemos uno que inicia, que son los cardinales, y uno mutable que termina, ¿no? Tenemos un ciclo que al fin y al cabo nos muestra la vida. Todo se inicia, hay una estructura y después se cierra. En este caso, esta mujer me preguntaba, bueno, quiero conocerme más, quiero descubrir cuál es mi existencia en el mundo, hacia dónde me dirijo. Y para mí en ese momento, cuando me planteé en esta cuestión ante lo que es una carta astrológica, lo primero que pienso es poder hacer un recorrido por las 4 dimensiones. No tiene para mí sentido poder explicar cómo se encuentra la persona a nivel puramente emocional, que sería el ámbito concreto de la terapia gestal, sino ver también cómo esas estructuras se enlazan con la tierra, con lo que a partir de ahí generalmente, como vemos como primer elemento de nuestra vida cotidiana, cómo está nuestro cuerpo. Y entonces es el primer elemento que intento ver, cómo esta persona se rige en lo material, ¿no? Cómo nos ligamos, en este caso, a lo que nos sostiene como Tauro. Y a partir de ahí, de esa estructura de lo material,
y miro esa persona cómo se ubica, cómo se desarrolla. Y esta persona, justamente en su carta, había una contraposición entre lo que sucede ella interiormente y las tensiones hacia afuera. Y entonces lo que emerge a partir de esa estructura, cuando está sentada, porque podía observar con ella que en este ámbito funcionaba todo bien, en cambio a nivel emocional había una tensión en la cual ella se exigía mucho personalmente, este agua estaba como estancada y prácticamente no había. Cuando ella la quería utilizar para sí misma, para el yo, que sería uno de los lados que nos encontramos en cualquier carta astral, ella veía que no había agua, no esa copa, como estaba comentando antes Daniel, se encontraba vacía. Entonces empieza a haber una expresión y un interés de cómo se empieza a movilizar esto, cómo nos podemos encontrar para poder entender realmente esa emoción, cómo se puede llenar de nuevo esa copa. Y entonces ahí es necesario conectar con la mente, con los pensamientos, ver cómo se encuentra esa persona a nivel mental, cómo actúa, sus diferentes subpersonalidades en las cuales podríamos enlazar con cada uno de los diferentes planetas que van ubicando cómo ella se va desarrollando en el mundo. Entonces, en ese camino, obviamente, si nos quedáramos ahí, nos quedaríamos faltos de una pata. No es como cualquier mesa, ¿no? Esta estructura en la cual tenemos de partida. Necesitamos algo profundo que nos indique que somos parte de un todo, que lo confiere. Y en esa parte obviamente, esa conexión de la espiritualidad. Disculpen por el ruido de fondo. Voy a intentar acercarme lo máximo posible para que no les moleste. Y entonces, digamos que ante esa parte de conexión, claro, ella me comentaba, es que cuando tengo que hablar en público, en el trabajo que realiza, en este caso como docente, me siento coartada y no sé cómo expresar adecuadamente. Y empezamos entonces a labrar un trabajo en el cual observamos cómo esa tensión de este agua que prácticamente no exige porque la vierte todo hacia las necesidades de los demás, se necesita empezar a nutrir y a verter. Y verter cómo es en este trabajo con ella misma. Empezarse a mirar a sí misma, empezar a encontrar el foco. Y ese foco, ¿dónde viene? Desde lo más profundo de sí, de conectar. Eso lo puede vislumbrar con la carta al encontrar cuál es el punto de anclaje. Y el punto de anclaje, bajo mi perspectiva de astrología, está en el centro. Un centro que es el nivel de conciencia. Y entonces a partir de ahí descubrir, abrir la flor, ¿no?, de loto y empezar a observar cómo esos elementos están configurados. A partir de ahí resulta que empezamos a ver, ella y yo, cómo el elemento de la voz no simplemente es una expresión que se dificulta a la hora de poder encontrar una relación con los demás, sino que es una tensión que ella misma se exige. Ella empieza a observar cómo esa copa dorada, la cual es sus emociones, está vacía, y empieza a ver cómo mismamente puede nutrirse no simplemente con la exigencia, sino con la conexión con la vida. Y por un momento hacemos un pequeño ejercicio. Estamos, para que se sitúen, estos trabajos los suelo hacer en el aire libre y concretamente en una playa enfrente del mar. Entonces le animo por un momento a cerrar los ojos y a conectar con su propia voz, a simplemente escucharla, a poder expresarse desde ahí. Y yo la acompaño con mi voz. Y simplemente el hecho de expresar, conectamos con algo profundo. Surge una profunda paz. Es poder desarrollar este fuego que no está expresado necesariamente con una llama, sino que es algo que nos conecta, que nos remite a nuestra propia vida y nuestra existencia. Y ese fuego entonces empieza a hacer ese recorrido, como estaba comentando Daniel, y empieza a pasar a partir de ahí a las emociones. Y entonces su copa se empieza a llenar y ella se empieza a sentir más en calma y empieza a darse cuenta de que hay una parte de sí mental, el tercer paso que estaba comentando Daniel, del aire, como no tiene tanta importancia, porque hay algo profundo con lo cual conecta. Y eso, al fin y al cabo, conecta con su cuerpo, con la tierra, con la parte de Tauro más tangible, y se encuentra en calma. Y entonces observa y dice, ostras, está la tensión, pero también está mi interior y mi conexión profunda, y entonces puedo estar un momento en paz. Esto es un camino, esto simplemente es un proceso, porque después ella lo va a llevar a cabo en su desarrollo y otras metas surgirán a partir de ahí. Y entonces surgirá y de vuelvo aparecerá esta danza
entre la propia astrología y los elementos que se combinan, mirando su carta, observando qué le sucede. Y en cada sesión, esto ya es como la forma de vincular literalmente los arcanos, siempre me gusta acabar que la persona puede elegir una carta, en este caso para simplificar, de los arcanos mayores. Y es sincrónico. Y va a decir, me puedo incluso explicar y decir que siempre, porque surge y conecta con lo que ha sido la sesión. Y la persona nota y recibe un mensaje, para mí no es mío, es suyo. Y yo simplemente hago de canal, utilizo el tarot para traducir esos símbolos, para mostrarle lo que ella ve y algo más, que siempre está ahí, que nos invita a continuar y a seguir evolucionando. Bueno, espero que se haya podido entender un poco esta ligazón, este enlace, y disculpen por el ruido de fondo, espero que me hayan podido entender. Y bueno, curioso y la verdad, no sé, muy agradecido de este espacio y a ver también cómo se va desarrollando, porque creo que está siendo muy rico. Gracias. Perfecto, muchas gracias, David, por ese ejemplo vivo de alquimia interior de los elementos. Tenemos que resaltar que el Colegio Internacional del Tarot, el CIT, se caracteriza por tener una ausencia total de dogmas, y que todas las visiones van a ser contenidas en un inmenso amor, porque la visión del tarot no es única. De hecho, incluso los elementos generan polémica. Mira, ya ha habido un poco de polémica porque cuando a un niño pequeño uno le dice, ay, mira, el signo de Acuario, ¿eso qué es? Y te dice, un signo de agua. Y te dice el niño, y tú le preguntas, ¿por qué? Y dice, pues porque está tirando agua, ¿no? Entonces, y te dice, ¿y un águila volando? Y te dice, pues un águila volando es el aire, porque vuela por el aire, ¿no? Y en astrología y en varias ramas del tarot, el águila es representación del escorpio sublimado y es el agua, ¿no? Y el signo de Acuario sabemos que es un signo de aire. Mi maestro del tarot decía, esta clave ya estaba en las catedrales de góticas, ¿no? En Notre Dame y en muchas otras, cuando vemos al Cristo Pantocrátor rodeado de los cuatro, en algunas catedrales los dos elementos de arriba están cruzados con respecto al tarot. Es decir, el ángel aparece a un lado y el águila aparece al otro. Recordar que son los cuatro evangelistas con el Cristo en medio, pero que está representando a los cuatro signos astrológicos. Y él decía, ahí hay una clave. Dice, cada uno tiene que buscar la suya, pero yo podría vislumbrar que en algunos casos, o en la mayoría, Acuario es un signo de aire, pero que puede ser que evolucionando el Acuario sea de agua y lo que hace es dar el agua viva, como Cristo daba el agua viva y ese amor vivo a la humanidad. Entonces, ¿eso qué es? ¿Aire? ¿Eso es pensamiento? ¿O eso es acción de amor? Yo creo que los símbolos nos abren y el Colegio Internacional del Tarot no tiene un solo dogma, sino presenta el símbolo, presenta las tradiciones y eso cada uno después las va alquimizando y va ampliando el símbolo en su propia transformación interna. Bueno, pues ahora vamos a dar paso, ¿no?, a esas copas, a ese agua, a esa belleza de lo femenino. Entonces, Valentina Samaniego, que ella trabaja, por lo que yo sé, que la he escuchado algunas veces en charlas que ella da de su experiencia como mentora y como acompañante, que tú hablas del estudio profundo de la mentalidad, del estudio profundo de la mente. También te he escuchado hablar muchas veces del poder mental para manifestar las cosas, ¿no? Que eso me recuerda a mí al axioma esotérico, todo es mental, ¿no? La capacidad que tiene nuestra mente de manifestar el mundo hacia afuera para llegar a la trascendencia. Yo te quiero preguntar, Valentina, los elementos, estos elementos, ya sean 4, 5, 6 o 500 elementos, ¿qué importancia tienen en este trabajo tuyo del estudio profundo de la mentalidad? ¿Nos puedes hablar un poco
de tu experiencia? Adelante. Gracias. Tomando como punto de partida la introducción de Dani, de cada uno de los elementos, y me sirvió mucho también escuchar a David porque salir del mundo tarot y ver cómo lo aplica él en su terapia me dio ahí inspiración para contar. Una forma que me surge de vincularlo ahora, tal vez mañana diría otra cosa, es que si yo, por ejemplo, parto de ese infinito o de eso que es todo lo que es o nada, ¿no? Eso contiene las infinitas posibilidades, de ahí también surgen los elementos. Entonces, cuando en el acompañamiento que hago es tomar conciencia de que esas infinitas posibilidades existen, coexisten. También una forma de llamarle a eso sería diferentes infinitos estados de conciencia o carreteras que uno puede, ¿no?, focalizarse y cristalizar y experimentar. Entonces, cuando alguien viene que dice, es como que yo digo, bueno, voy a pasar tomándote como ejemplo a ti, ¿no?, de si fuera Mitchell 1.0, el Mitchell actual, y quiero una versión 2.0, eso que quiero experimentar ahora, esa versión mejorada o lo que quiero vivir y sentir, para pasar de un estado a otro. Una metáfora que uso es como en el coche, cuando vos pasas de primera a segunda tenés que pasar por punto muerto, ¿no? Entonces pasas de ser consciente de ser alguien a consciente de ser otro alguien u otra cosa, ¿no? Entonces, para pasar de uno a otro tengo que pasar por solo ser consciente de ser. No consciente de ser algo, consciente de ser algo. Y ese pasaje lo hago, si yo ahora vinculo los elementos y digo, bueno, para mí las espadas como símbolo del pensamiento, o las copas como símbolo de emoción, las varas o los bastos como símbolo de la acción, y después los oros o pentáculos como símbolo de cuerpo de manifestación. Entonces yo lo que hago es desde esas infinitas posibilidades, a través del pensamiento estoy seleccionando una posibilidad, y a través de las espadas, ¿no?, y a través de las copas de la emoción, ese principio energizante, le doy vida a ese pensamiento. Como que esa emoción es lo que me pega o me clava o me identifica a esa versión. Y eso induce a una acción automáticamente. Entonces esa acción es esa traducción de lo inmanifiesto a lo manifiesto, al cuerpo o mundo, ¿no? Entonces, pensando cómo hablaban de los elementos, encuentro como que esa analogía es la que mejor explica cómo alguien quiere pasar de un estado de conciencia a otro o de una versión de sí mismo a otra, pues tengo que seleccionar, y eso es simbólico, es una representación, y ahí se une al título de la mesa redonda, ¿no? Los símbolos como elemento de la alquimia interior. Yo uso ese símbolo, esa representación de esa versión de mí, a través de una escena final, a través de un párrafo final, de un guión. Hay diferentes técnicas para hacer eso. Asumo eso, me convierto en eso, esa transmutación interna, y luego eso se exterioriza naturalmente. Y las acciones van surgiendo espontáneamente, y ese es el cómo desplegándose. Y eso es como la analogía que me surge de lo que han estado compartiendo. No sé si se entendió. Perfecto. Muchas gracias. Lo que yo quiero entender entonces que los elementos, ese uso de los elementos vistos así, nos pueden llevar a crear la realidad que nosotros queremos, ¿no? Tenemos ese poder a través de eso, de conformar el mundo y esa realidad. Eso, esa es tu visión, ¿verdad? Sí, eso en cuanto a lo fenoménico, también se le da un lugar a descansar en ser nadie, con lo importante que es eso, ya sea para pasar de un estado a otro, y la profundización en el conocimiento de la mente y cómo proyecta el mundo para ir más allá de la mente, de la personalidad. Y ahí entra la trascendencia. Perfecto. Pues muchas gracias. Pues vámonos ahora con la doctora Lucía Cordero, que como yo he dicho, cuando la vemos esta carta en ella, ¿no? Es como
como diría mi maestro, es mi maestro del tarot, que es Philip Camoin, dice, el arcano 21 nos está hablando del siglo XXI, que para él es el siglo de María Magdalena, es el siglo del despertar de lo femenino, incluso aquí podemos ver como un gran Johnny, ¿no? Y entonces él dice, el siglo XXI es el de la verdadera enseñanza de Cristo, que se la transmitió a María Magdalena, y es en el siglo XXI cuando vamos a vivir esa maestría, pero con forma de mujer. Así que bienvenida a la maestra con forma de mujer, doctora Lucía Cordero, y yo le preguntaría entonces, en su experiencia como doctora, como maestra también, ¿qué nos puede hablar de esos elementos y cómo pueden provocar esos elementos o qué función tiene en nuestra transformación alquímica interior? Adelante. Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias a todos, a todas ustedes. Bueno, he estado muy enriquecida con las intervenciones de mis colegas y estamos tratando de entender este milagro, ¿verdad? Este milagro de la materialización. Hablando en términos chinos, lo podríamos decir entender el mundo no visible a través de lo visible. Entender que todo lo visible tiene un origen no visible ante estos ojos. Entonces, esto ya en sí mismo es como un acto de magia. Y bueno, voy a empezar recordando este principio chino que habla del Wu-Wei, ¿verdad? El Wu-Wei es quizás uno de los conceptos más antiguos que tenemos y que quiere decir el vacío, y en esto Valentina me encantó, ¿no? Cómo lo presentó el ser nada, ¿no? Como qué importante es este momentito del vacío. El Wu-Wei es el vacío, pero este vacío a la vez está lleno de todo. Y esto ya se convierte en una paradoja. O está vacío o está lleno. El caso es que este vacío, también Dani dijo la presión, ¿no? La presión. Los chinos lo llaman el impulso, ¿no? Hay como una energía que impulsa constantemente este vacío. Y en este impulso que podemos llamar como la espiralidad, la espiritualidad, la energía espiral, es que se van creando o se crea desde el principio, a ver si me voy logrando explicar, todo cuanto ha existido, todo cuanto existe y todo cuanto existirá. O sea, que en la relatividad del tiempo y del espacio, las formas solamente van apareciendo, porque todo ya está concebido, todo ya es, todo ya está dado. Y solamente nos vamos expresando como un acto de magia, ¿no? De pronto ¡pum!, surge un impulso. Otra manera en que los chinos visualizan este Wu-Wei es como si fuese una olla, dicen ellos, llena de agua hirviendo, y aquí entran ya en juego los elementos, porque la olla representa la materia, la contención. Podría ser el grial, ¿no? De alguna forma, la matrix, el agua, el elemento agua, y abajo en la olla está el fuego, ¿no? Está el fuego poniendo en ebullición esa agua. Y ese fuego y esa agua y esa olla
están siendo impulsadas. Pero hay un elemento que no escuché que ustedes mencionen, pero no se menciona en Occidente en general, un quinto, un sexto o un séptimo elemento. Ellos hablan de que todo esto está contenido y amasado, ¿no? De alguna forma por el éter. Así es que en esta ebullición hay explosiones, millones de explosiones simultáneas. Tum, 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 tum. Yo lo visualizo como cuando ponemos unas palomitas de maíz en el fuego y empiezan a explotar, ¿no? Las palomitas. Y es la forma en que el universo o los universos se están creando. Al final, esa explosión va a crear una materia, una forma que luego va a implosionar y va a regresar a esa misma fuente. Por eso es que la vida ha existido siempre, existe, existirá. La energía, como dice el principio de Lavoisier, que es un principio de la física, la energía, que puede ser la energía espiral, espiritual, no se crea, no se agota, solo se transforma, ¿no? Este es un principio, me parece a mí, alquímico. Comprender esto, realmente resonar este impulso y que de este impulso, una de las materializaciones seamos los seres humanos, porque somos una materialización de esta creación y le hemos llamado sagrado, secreto, porque no es tan explícito. Vamos en este camino de la conciencia, dándonos cuenta cómo sucede este milagro, y si aplico este milagro a nuestra creación, pues de esta combinación de una polaridad, porque este es quizás este principio del vacío nos habla de una unidad, ¿no? De que todo está contenido, pero cuando hace esta explosión se va a dualizar. Todo cuanto existe, existe dual. Y aquí estamos, hombres y mujeres, el corazón, ¿no? Se contrae, se expande. Inhalamos, exhalamos, simpático, parasimpático, arterial, venoso, sodio, potasio, los electrolitos, la fuerza de la vida, la hace el encuentro de la polaridad. Entonces, quizás es el primer principio. Y esta polaridad, al encontrarse, se va a conectar con esta energía espiral, es lo que dicen los chinos, y se forma la Trinidad, ¿no? Las tres primeras fuerzas que van a dar origen a los elementos, al fuego, a la tierra, al aire, al agua, al éter y a la luz, ¿no? La luz. Así es que cuando esa polaridad se encuentra en un óvulo y un esperma dentro de una matrix, no hay nada y hay todo a la vez. No hay nada porque es energía. ¿Qué hay? Es una fuerza, un impulso que tiene una memoria, ¿no? Tiene una memoria y empieza a tejer, ¿no? Empieza a tejer este impulso, empieza a tejer el molde de la materia que va a formar. Y una vez que se teje el molde con un impulso, empiezan a trabajar los elementos para materializar esa materia.
empieza a trabajar el fuego, el corazón late desde los 3 primeros meses en la vida embrionaria, y curiosamente se forman 3 primeras capitas en el embrión que se llaman endodermo, endodentro, mesodermo en medio y ecto afuera, ¿no? 3 energías. Y de esas 3 energías se va a empezar a materializar este milagro que somos. Y esos elementos siempre están presentes. Son la fuerza y el impulso de la vida. Siempre están presentes. Se organizan en el cuerpo en 5 sistemas. La primera organización es 5 sistemas. El sistema del fuego, donde su regente es el corazón. El sistema de la tierra, donde su regente es vaso páncreas. El sistema del agua, donde su regente son los riñones. El sistema del aire, donde su regente son los pulmones. El sistema del éter, donde su regente es el hígado. Estos 5 elementos se conectan con el cielo y con la tierra. Entonces el cielo y la tierra se vuelven también 2 elementos polares que van a estar siempre impulsando esta vida. Nos alimentamos de ellos. Cuando de la nada vemos que poquito a poco va apareciendo una materia, ¿no? Hasta que a los 3 meses está completita y tiene que madurar, sale de un espacio virginal, limpio, puro, prístino, no contaminado de nada, ¿no? Sale, lo primero que hacemos es anclarnos, ¿verdad? Y nos anclamos con el aire que nos rodea, el cielo, con la energía del cielo, y nos anclamos con la energía de la tierra a través del alimento. Así es que cielo y tierra para la tradición china también son elementos vitales. Si no contamos con ellos, los otros elementos no jalan. No jalan. ¿Qué haríamos si dejásemos de respirar, no? Y esta analogía del proceso de la nada, entre comillas, para luego crear un ser humano, es el Wu-Wei, el vacío lleno de todo. Y luego, una vez que se ha creado este cuerpo por billones de células, cada célula, una gotita de saliva, una gotita de sangre, un cabello, una pestaña, 1 milímetro de uña, va a tener la información de la totalidad, ¿cierto? Lo llevamos a un laboratorio y tenemos una información genética que no nos dice esto es uña, no, nos dice esto es de tal persona, miren el rostro, se llama Daniel Elías Furman, argentino, y sale todo. Oye, pero si tomaste una gotita de saliva, pero esa celulita, esa gotita, no perdió la información de la totalidad. Si nosotros venimos de la totalidad del universo, por eso Valentina, me gustó mucho, cortita su presentación, pero dijo, si estamos conscientes que venimos de esa totalidad, esta celulita, que somos cada ser humano, en este caso, hablando de ello, no ha perdido la información del potencial del universo. Por eso, el camino que querramos tomar, lo podemos realizar. Porque la posibilidad
de resonar como flor, como montaña, como mar, como estrella, como sol, está dentro de cada uno y de cada una de nosotras. Y me parece el proceso alquímico más hermoso que podemos hacer, darnos cuenta que la posibilidad del todo está aquí. Y algo más que eso, que todo cuanto existe está dentro de cada uno y de cada una de nosotros. Así es que lo que aparentemente está separado en hombre-mujer no está separado. Simplemente son fuerzas es justamente la fuerza que nos va a llevar a traernos, a regresar al centro, a esa memoria primaria del punto de partida. Y me llama la atención, yo no soy, bueno, iba a decir experta, no, ni principiante en el tarot, pero dentro de las cartas, ¿no? Hay una carta que es el sol, ¿cierto? Otra carta que es la luna. Entonces estos 22 arcanos efectivamente son posibilidades. Está la sacerdotisa y también está el mago, ¿no? Realmente transformamos. Y está, bueno, creo que el tarot empieza en esta carta de loco, porque el universo es un caos. Entonces, en esta locura, quizás algunos de ustedes están pensando, ¿qué está diciendo Lucy? ¿Quién sabe qué está diciendo, verdad? Pero vamos haciendo un recorrido, y el recorrido más importante, desde mi percepción, por supuesto, no es que así sea, pero como lo vibro, como lo resueno, este camino de bajada, cuando baja la energía espiritual que tiene toda la información para unirse con esta polaridad y nos deja como un sello, ¿no? Un sello. En nuestro ADN está ese sello de la memoria de ser uno con todo. También tiene una vía de subida. Y en la vida, seguramente en las otras 56 cartas de tarot, como bien lo dice Dani, están los comos, ¿no? Podemos ir subiendo. ¿A dónde? A volver conscientemente a la luz. Antes del fuego, del aire, de la tierra, se genera este impulso y luego la frecuencia. Este impulso tiene una frecuencia que en todas las tradiciones me ha llamado la atención, al menos las que he leído, mirado, está la luz. Y estamos en un planeta que está girando alrededor de un punto de luz. Y tenemos 7 planetas girando alrededor de la luz. Y todo gira alrededor de la luz. Sin la luz no hay vida. Así de sencillo. Sin el agua tampoco, sin el fuego tampoco. Pero en el plano humano, materializar la luz es materializar la conciencia, desde mi percepción. Es irnos dando cuenta, y ahí está donde, ¿y por qué estoy aquí? Porque, bueno, aquí ya el yo ya no existe. Solo existe una materialización del mismo proceso evolutivo del universo. ¿Nos vamos a extinguir como tal? Sí, claro. En los 4.500 millones de años que tiene el planeta, hemos cambiado muchas veces de formas. Se han extinguido especies y se han generado otras. Pero hay un punto que siempre estará. Y si nosotros lo asimilamos como conciencia, ahora la conciencia no es que se queda aquí. No, la conciencia es una energía que se
que vibra, ¿no? Así es que si alguien en este momento, en los momentos de nuestra vida, nos vamos dando cuenta de algo, ese darse cuenta queda resonando en el universo. Y es el alimento que tiene el universo para seguir creando nuevas formas. Y si a mí de pronto se me ocurre que me van a salir alas, ¿no? Porque me encanta esa, soy Sagitario, además, y mi ascendente es Escorpión, pues yo sueño mucho que vuelo y vieran qué chulo que vuelo. Tengo mi método para volar. Y de un día digo, si aplico el método, me parece que voy a volar, ¿no? Pero ese pensamiento quizás vaya a transformar este cuerpo después en un cuerpo alado, pero la posibilidad ya la estoy creando. Pero, ¿qué somos? Resonadores cósmicos. Estamos resonando el pulso del universo con la posibilidad de ser conscientes de ello. Y cuando hay conciencia, y esa conciencia de totalidad, pues son los grandes seres humanos que llamamos avatares, que nos señalan caminos. ¿Y qué pasa con su conciencia? Se funde al proceso de la vida, del Big Bang constante de la vida, de contracción y de expansión. Así es que, desde mi percepción, la fusión de los elementos, el impulso de la fuerza del espíritu, la conexión con el cielo y la tierra, esta mezcla dando como resultado la conciencia, es el proceso alquímico más maravilloso que podamos alcanzar como seres humanos en este momento material que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias, maestra Lucía. Muy bien, yo creo que un aplauso. Nos ha encantado. Bueno, tengo que avisar que la maestra se tiene que marchar a las 15:45 de México o las 22:45 de España. Entonces, vamos a cambiar un poquito el método. Nos falta una hora, ¿no? Casi, no, 45 minutos, ¿verdad? Sí, faltan 45 minutos. Entonces, vamos a cambiar un poco porque yo haría ahora una ronda de preguntas, ¿vale? Para no... Entonces, si tenéis preguntas y podéis ponerla por el chat, ahora es vuestra oportunidad. ¿Hay alguna pregunta que le queráis realizar a algún miembro del Colegio Internacional del Tarot o a la maestra? Y si no hay, seguimos. De momento todavía no hay. Bueno, pues entonces que las vayan preparando y yo, entonces vamos a ir a la segunda ronda de preguntas, las hago yo, para Dani. Bueno, está claro que la maestra es la carta del mundo, sin duda, porque todos habíamos hablado de los 4 elementos y ella aquí en el medio, mi maestro, uno de los maestros, Alejandro Jodorowsky, habla de que aquí en medio es el 5.º elemento, ¿no? Del el éter. Y aquí está una mujer hablando del éter, ¿no? También Valentina habló Bueno, de esa nada, de ese éter. Les Entonces, anunciamos que tenemos pendiente esa entrevista, ¿no, Michelle? sí, es que cierto. muy pronto lo vamos a hacer, y cuando saqué la carta, me salió esa carta. Y me sorprendí mucho, la verdad. Ya la tengo, pero el tiempo se me ha complicado. Y ahorita tengo que terminar a las 4 porque empiezo a las 4 un curso. Entonces, bueno, yo encantada de seguir aquí. Pronto lo haremos. Bueno, Sí, entonces, sí. siguiendo con el hilo que nos han aquí planteado Valentina y la doctora Lucía, el hilo femenino que ha dado como la clave, yo le preguntaría a Dani, ¿los arcanos menores pueden ser un puente a los mayores? ¿Están los mayores en los menores? ¿Están los menores en los mayores? Te estoy haciendo ya una pregunta técnica. No sé si te he puesto contra la espada o la pared, pero respóndeme. Yo pienso que forman parte de un sistema.
No es que uno comprenda a otro, sino que uno es un arquetipo y el otro es donde se expresa ese arquetipo. Es, todo lo que comentó Lucy, Valentina, David, me inspiraron un montón de cosas, ¿no? Me venían ideas y ganas de interrumpir, pero a la vez, qué bueno, qué lindo lo que estaban diciendo. Y, y esa articulación con la alquimia, que en definitiva es el título de esta mesa. Y se me ocurría pensar, como vos decías, Michelle, un poco, sobre todo la relación de los elementos. Ahí cuando Lucy hablaba de esa Trinidad, ¿no? En la dualidad de la manifestación está implícita la Trinidad, porque de algo viene esa dualidad, de ese punto cero, llamémoslo como quieren. Entonces, de ese cero viene el 1 y el 2. Ahí tenemos el 3. Por eso Dios me dirijo, no ni al Padre ni a la Madre. Me dirijo al ser, que es el uno, porque el Padre ya es una polaridad, ya es un aspecto de ese uno, y la Madre es el otro. Y esos tres forman el 4 cuando se manifiestan. Entonces tenemos el triángulo en la materia. El 4 es la materia, el triángulo es el espíritu, es la espiritualidad manifestada en lo material. Y como dijo Lucy, todo lo que existe, todo es espiritual, porque es lo espiritual a través de lo material, es el medio que utiliza. Y como las varas simbolizaban el inicio, la acción, la libertad, y las copas se relacionaban un poco con, con la emoción, con el amor, con la forma que va adquiriendo esa acción puesta en marcha, el agua no tiene una forma definida. Y es el objeto, la copa, la que le permite tomar una forma. De la interacción entre el fuego y el agua surge el principio generador de vida que nos hablaba Lucy, la libertad, el amor, que interactúan permanentemente. Es el principio masculino y femenino, esa polaridad. Y esta relación aparentemente antagónica, pues el agua apaga el fuego y este evapora el agua, nos transmite un hermoso mensaje. A través del amor se puede tender un puente hacia el espíritu. Si se pretende construir ese puente desde lo puramente instintivo, el fuego nos consume. Se trata de realizar la propuesta de los alquimistas y transformar el agua en vapor para llegar a las esferas superiores. Alquimizar significa transformar una cosa de un estado a otro superior. Así pues, como se puede transformar el plomo en oro, la energía instintiva, que es el primer chakra, que es el plomo, se puede transformar en energía espiritual, vaporizándola, elevándola. Entonces, el agua en fuego, transformamos el agua en fuego en comunión, en común unión. Si nos remitimos a la simbología, se puede observar que el fuego está representado con un triángulo con el vértice hacia arriba, y el agua del mismo modo, pero con el vértice hacia abajo, lo que forma una estrella de 6 puntas, que es la estrella que el ermitaño tiene en su farol, con la que ilumina a todos los que vienen ascendiendo la montaña, a toda la humanidad que está buscando un estado de conciencia superior. Ese símbolo, que también se lo conoce como la estrella de David, pero que existía mucho antes que el pueblo judío lo utilizara como emblema, encierra una profunda sabiduría, un hermoso mensaje, ¿no? Y que se relaciona con la combinación de los elementos, con la numerología, con la creación del universo, la relación entre el macro y microcosmo, que se daría para una charla de ese símbolo 2 horas enteras con él, ¿no? Sería un libro aparte. Pero la idea es comprender que los elementos actúan de manera combinada y todos en función de ese quinto elemento que es lo divino, que es la unión. Entonces, qué bueno poder ser consciente de este plano en el que estoy, para saber lo que tengo que trabajar sobre mí para volver a esa unión que en definitiva todos buscamos, a través de los menores,
vivenciándolos y haciéndolos conciencia a través de los mayores. Muchas Esa es una gracias. relación entre los menores y los mayores, me parece a mí, ¿no? Puedo estar equivocado. Perfecto, Daniel. Vamos avanzando para que todo el mundo pueda hablar y hablaste de la estrella de David. Pues, David, ¿qué hay detrás de los elementos? ¿Quién sostiene los elementos bajo tu punto de vista? Bueno, es una muy buena pregunta. Para mí, más que sostener los elementos, diría cómo podemos entender de que esos 4 elementos están conformados por algo más que los construye, ¿no? Creo que muchas veces sucede que para poder entender la realidad necesitamos disgregarla, separarla, pero simplemente estamos generando una ilusión, ¿no? Como ahora mismo justo estaba pensando que qué casualidad o qué sincronía que justamente somos 5 ponentes, ¿no? Si Lucy justamente es el éter, podría hablar que Mitchell justo eres la tierra, que Valentina justo está hablando de la parte un poco más profunda espiritual, o que Dani justamente está parte de una parte mental, y yo mismo, ¿no? Hablando de mi propia experiencia emocional en un curso de terapia, ¿no? Entonces la realidad se conforma bajo unos designios mucho más profundos. Lo que ocurre es que ante ese símbolo profundo que lo une todo, nuestra mente se desborda y no puede encontrar, necesitamos disgregarla. Es como poder entender qué elementos la conforman, podemos ponerle palabras. ¿Qué ocurre? Que al ponerle una palabra estamos simplemente separando, pero es simplemente una ilusión para poder determinarla, para poder observar, ¿no? Para mí es esa gran experiencia de la cual somos partícipe, que es que la vida nos hace como elementos con los cuales nosotros podemos experimentarla, ¿no? Ese ciclo en el cual nosotros bajamos, experimentamos la materia, la sentimos, la vivenciamos en nuestra propia vida, ¿no? Somos conocedores de ellas para después volver, ¿no? Una vez más a ese conjunto del que somos y vivimos. Por tanto, para mí no hay algo que lo sostiene, sino que es la propia vida, el conjunto lo que lo sostiene. Para mí esta es la magia en sí del éter. Para mí siempre ha sido este elemento de duda, ¿no? En tradiciones, por ejemplo, orientales, ¿no? Mi compañera de vida tiene conocimientos de la medicina india, de la Ayurveda, y allí también se contemplan nuestros 5 elementos, y para mí siempre es este punto de cómo unar esta visión occidental y oriental, ¿no? Y es esta magia de lo contenedor, ¿no? Como estaba comentando Lucy, ¿no? Esta idea me ha encantado de volver al Wei del Tao, ¿no? De todo lo que lo une. Y entonces, si podemos deshacernos de los límites, conectamos con el todo. Pero para eso necesitamos experimentar cada uno de los detalles. Y nuestra vida es darnos cuenta de estas polaridades, como estaba comentando Dani también. Cuando experimentamos las polaridades, a partir de ahí podemos trascenderlas, ¿no? Entonces volver y sentir realmente, ya desde la experiencia y no simplemente desde la teoría, que somos una unidad. Muchas gracias. Gracias, David. Bueno, Valentina, tú antes hablabas, o en la presentación hablamos mucho de la materialización, ¿no? De la mentalidad, pero yo te preguntaría ya al hilo de todo lo que está surgiendo, que parece que estamos avanzando a un plano que va más allá de los elementos, yo te preguntaría, ¿qué es la trascendencia en tu visión? Uy, vale, te la pusieron fácil. Una pregunta la más fácil, te hice. Esa es la pregunta más ¿Qué fácil. preguntita, vale? A ver qué nos enseñás, vale. La respuesta que me sale en este momento, y realmente voy a ir desde la intuición, no voy a pensar ni analizar nada, entiendo que es cuando en ese conocerte a ti mismo llegas a un límite de lo que creías ser y de repente vas más allá y tiene que ver con esa nada, con ese, uniéndolo a todo lo anterior, con ese descansar en ser nadie. Entonces, siento que la trascendencia es eso, no simplemente quedarme, no me refiero a esa nada en un plan apático y disfuncional de dejar de participar en el mundo y estar aquí en esta experiencia, no me refiero a eso, sino
en que esa identidad profunda ahora deriva de ahí y no de la personalidad. Entonces es como si antes esa tríada mente, emociones, cuerpo, el centro de gravedad de lo que era mi identidad estaba ahí, y de repente ese centro de gravedad va cayendo a esa nada, hay una fuerza de disolución, de atracción, y ahora mi identidad profunda viene más de ahí. Y si yo uso la mente, uso las emociones, reconozco el cuerpo, pero mi identidad profunda viene de esa nada. Entonces es lo que me surge decir ahora. Eso relaciona a trascendencia. Reconocer todo como parte de mí, usar la mente, usar las emociones, todo esto partes de mí, todos estos cuerpos partes de mí. Eso. Pues muchas gracias. Muy bien, preciosa respuesta. Y vamos a enlazar ahora a Lucy, a ver si con algo también complicado, a ver. Aquí a los femeninos le vamos a dar las complicaciones. Yo le preguntaría a la maestra. Michelle, pórtate bien, ¿eh? Vale. Yo le preguntaría a la doctora Lucy algo práctico, ¿no? Que nos podemos preguntar. ¿Cómo podemos llegar a esa trascendencia de la que hablaba Valentina? ¿Cómo podemos llegar a ese descansar en la nada, a ese wu wei del que usted hablaba? ¿Cómo a partir de los elementos puedo llegar ahí? Adelante. Olvidándome de los elementos. Gracias, Michelle. Bueno, voy a decir una frase que no es mía, es del doctor Rubén Filman González, un amigo, que ustedes lo encuentran por ahí en internet, que dice algo que intento vivir, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? Vale, muchas gracias por esta plataformita que me pusiste para esta respuesta, porque si la trascendencia, dije al principio, es olvidarme de los elementos en el buen sentido, olvidarme de las emociones, olvidarme de los pensamientos, olvidarme de la materia, olvidarme del fuego, para quedarme en la resonancia, ¿no? ¿Qué quiero decir? Vacía, ¿no? Como lo dijo Vale, vacía. Y mi amigo Rubén dice algo tan vacía que el yo que nos hemos construido, empezando por un nombre, yo soy Lucía, ¿sí? O Lucía es un no, yo soy doctora, ¿no? Nos hemos construido un yo, ¿verdad? Y ese yo nos ha atrapado. Yo soy argentino, mexicano, chileno, millonario. Yo soy. Nos ha atrapado y nos hemos visto prisioneros. No sé si hay en el tarot una carta que nos hable de la prisión. ¿Cuál es esa carta, Dani? Yo la tengo como, o puede ser la torre o el diablo, cualquiera de las dos, porque trabajan en junta. Ok. Nos hemos hecho prisioneros nosotros mismos. Nos hemos creído una ilusión. Y al creer esa ilusión, nos separamos de ese punto de partida. Entonces Rubén dice algo, dice, en el ya desaparece el yo. Definitivamente, definitivamente es el diablo. El diablo significa apariencia exterior. Creernos lo que parece y no lo que es. Justamente. Eso. Entonces, wow, cuando escuché eso, en el ya, o sea, en el presente,
aquí, ahora. Estamos nosotros, desaparece el yo. Y cuando desaparece el yo, puede haber una sensación de, ¿y qué soy si no soy lo que he creído que soy? ¿Qué soy? Pues podemos dar la puerta a soy todo. ¡Qué chulo! Nos liberamos de una forma para hacer todas las formas. Eso es una magia. Darnos cuenta que soy Lucía, sí, pero también Valentina, sí, pero también Michelle, también Rosita, también la montaña, también. ¡Wow! Entonces, hablaba Dani, creo que fue Dani, o David, o todos, ¿verdad? Los alquimistas, yo profano un poco esto de transformar, ¿no? El plomo en oro. Digo, bueno, creo que esa era la alquimia pisciana. Creo que la alquimia es darme cuenta que soy oro, que ya soy oro. Entonces tengo nada más como la lámpara de Aladino, ¿no? Que frotar un poquito y sale el genio y dice, pídeme lo que quieras. Ese potencial está ahí. Entonces, quiero pensar, quiero creer, voy resonando que ya soy ese oro, ya soy ese espíritu. Si Dani dijo, el amor es el puente hacia el espíritu, hacia la energía espiral. Qué bonito, Dani. Sí, porque el amor es un estado que se tiene que liberar de todas las formas para poder ser amor, de todas las creencias, de todo, porque el amor nos lleva a la comunión. Y sí es un puente, porque ¿qué es la espiritualidad? No me lo preguntaste, Michelle, pero ¿qué es la espiritualidad? ¿Es poner mis manitas aquí 24 horas al día? No. Es honrar, desde mi percepción, todo lo que digo es lo que yo siento, honrar en mí todo cuanto existe. Y he estado en estos días con una reflexión que quiero compartir, que digo, ¿qué nos toca en esta era? En este momento, dignificar toda expresión de la materia. Yo le decía a mi maestro Marcelli, hasta las cucarachas. Y él me decía, sí, el asesino, el violador, sí. Dignificar. ¿Y qué puedo entender por dignificar? Darme cuenta que tú, que yo, que todo tiene ese punto de partida divina, sagrado, el mismo origen que no hay en realidad. Es una ilusión, lo superior, lo inferior, lo feo, lo bonito, lo bueno, lo malo, no existe más que en la creación que hemos hecho los seres humanos para fragmentarnos y volver al estado virgen, ¿no? Virgen puro, donde no hay fragmentación. En el Wu-Wei, en el todo, en el caos, en la nada, fíjense qué cosa, ¿no? No hay fragmentación. También en la polaridad no hay fragmentación. Hay dualidad, pero no fragmentada. Pero hemos construido la fragmentación. Y si de algo tiene que servir esta charla, estos arcanos mayores y menores que nos guían y todos los símbolos, porque cada cosa que existe es un símbolo, una estrella, una rosa, un pajarito, vemos un colibrí, nos está trayendo un mensaje. ¿Qué nos dice la cigarra? Todo habla. La vida canta
y recordando al Maestro Jesús, sí, pero dice, tienes oídos y no escuchas, ojos y no ves. Tenemos todo el diseño fantástico y un día vamos a hacer una charlita de la anatomía sutil, que si vemos los céfiros de la Cábala, ahí están nuestros riñones, nuestro estómago, nuestros pulmones, el corazón, el cerebro, la garganta, la estrella de David. Todo en el universo tiene un mensaje y en cada mensaje está la unidad. Entonces, no sé si te contesté lo que me preguntaste, pero... Sí, de sobra, me contestó de sobra. Bueno, la maestra tiene que dar un curso, creo que son en 20 minutos. Vamos entonces a improvisar un poco. Hay muchas preguntas en el chat, pero yo me animaría, para que no sea tan frío, el primero que levante la mano. A ver, ¿alguien quiere levantar la mano y hacer una pregunta directo? Y hacemos una sola pregunta. A ver, ¿alguien valiente que haga una pregunta? Bueno, pero yo me puedo retirar 5 minutitos antes de las 4 y ustedes pueden seguir, ¿eh? O sea, Vale. no hay que cerrar. Perfecto. Al final la vida no Mira, cierra nunca. sí. Bueno, Seguimos. gracias. Aquí tenemos entonces a Luis Gámez. Luis, adelante. ¿Qué quieres preguntar? Una pregunta de 30 segunditos. No, quiero agradecer. Muchas felicidades a todos los expositores. Estuvieron excelentemente, muy bien, muy enriquecedor el tema. Muchas gracias, muy amables. Me pasé. No, perfecto. Pues con este bien decir, ¿vale? ¿No? Este bien decir, continuamos y vamos a cerrar entonces, ¿vale? Vamos un minutito o dos, ser breve. Vamos a cerrar en el mismo orden. Si queréis decir una palabra de despedida, Valentina, adelante. Yo solo quería decir que sería muy interesante escucharte a ti, que eres un maestro de los símbolos y del tarot también en esta última ronda. Bueno, pues yo puedo empezar cortito, muchas gracias. Lo que yo diría es que los 4 elementos, estos que hablamos, los arcanos menores, como yo los vivo, son como una puerta que me abren. Pero es que los mayores están en los menores están en los mayores, y lo que yo diría es que hay una unidad indisoluble, que yo me quedo con lo que ha dicho la doctora Lucía. Todo es un símbolo. Si el tarot nos sirve de algo, es para entrenarnos a ver la vida. Porque sí, yo puedo ver muchos símbolos, conocerlos todos, pero después yo debo de ir caminando por la calle, ¿no? Y llega un niño y me dice, ay, mira, ¿por qué no vas allí? Y señala un sitio y voy por ese camino, allí me encuentro algo, miro hacia el cielo, hacia el suelo y veo un libro que me dice a lo mejor viaje trascendente a México. Ay, vale, y ahora cojo y compro un billete de avión y me voy a México, y allí me encuentro al maestro Marcelli en Veracruz y me dice por aquí y ahora por allí. Lo que yo me quedaría es que usemos el tarot y todo este mundo simbólico para estudiarlo, pero para entrenarnos en la vida. Una frase de un niño, una frase en mi trabajo, cualquier cosa, un pajarito, una película, todo me está hablando, todo es un símbolo. Y así cerraría yo. Y adelante, Daniel, un minutito. Gracias, Michel. El tarot, cuando uno se acerca al tarot, el tarot se transforma en una tesis, un estudio que empiezo a realizar. Y luego aparecen las dudas y aparece la antítesis. Para lograr una síntesis, ya está, ya aprendí. Pero si no hago la matesis, el tarot, como todas las cosas, no sirve para nada. La matesis es la vivencia, tarot, en mi vida cotidiana.
y empiezo a entender esos símbolos de los que habla Mitchell, el tarot cobra vida. El tarot cobra vida en mí y empiezo a ver la vida de otra manera y empiezo a trascender las apariencias, el engaño, lo que parece ser, porque el diablo no existe. Si miran la carta del diablo, ven que es algo imposible. Entonces de eso se trata, ¿no? De trascender las apariencias de división para entender que soy uno. No se olviden el 23 de octubre del comienzo del primer nivel de tarot. Muchas Gracias. gracias. Sí, recordar que ya hemos iniciado un diplomado en el tarot, ya hemos dado la primera formación que va sobre la historia del tarot. Se puede retomar, esto es cíclico, pues pueden ir retomando. Y la idea es tener maestros del tarot. Personas que al final, cuando terminen su maestría, puedan pertenecer al colegio y ellos mismos enseñar a otros. Y así formar una cadena y una red de conocimiento que esparza toda esta sabiduría por el mundo y para transformarnos. David, adelante. Unas palabritas para terminar. Perdón, era 21 de octubre, me equivoqué. Gracias, Dani. 21. Con esta idea, porque para mí es la magia en sí de la vida, ¿no? Entender que el símbolo es el maestro, ¿no? Y cómo para trazar ese puente, entender que cada suceso sincrónico en la vida nos está enseñando algo con lo cual seguimos experimentando y aprendiendo. El tarot establece un puente precioso. Yo tomaba una carta para iniciar como apoyo a cómo iba a hacer esta sesión y ahí me encontré justamente una carta que normalmente no tiene muy buena prensa. Y ahora, al poder observarla al final, la entendí. Y para mí sí es la esencia, ¿no? Este arcano sin nombre, ¿no? La propia transformación, ¿no? La esencia de lo aparente, ¿no? Como decía Dani, cuando observamos que la otra polaridad la transitamos y nos damos cuenta de que al fin y al cabo lo que hay es unidad. Así que muy agradecido por este espacio y la verdad que me llevo un gran saber y un placer haber compartido con el resto de la mesa y los asistentes de este espacio. Gracias. Muchas gracias, David. Ese arcano 13, que a veces da bastante miedo, pero en realidad es el símbolo, yo diría que de esta conferencia, ¿no? Perdón, que de esta mesa redonda, la transformación. Por eso en el tarot, la sabiduría del tarot, nos podemos fijar que no es la última carta, no es la carta 21, por eso no es la muerte. No hay una muerte, hay una transformación. Después de la 13 viene la 14, viene la 15, viene la 16. Queda muchísimo, muchísimo por delante. Bueno, Valentina, ¿qué nos puedes tú, como maestra en mentalidad y en tu vivencia, qué nos puedes decir para cerrar? Primero agradecer, ha sido fascinante escucharlos a todos, he aprendido un montón y me surge hacer una suerte de resumen en un párrafo nomás, que en ese conocerme a mí misma, o cada una, ¿no? A través de la forma que vas tomando, o la forma que va tomando ese afuera, que es lo mismo, e ir encontrando esa limitación que hablábamos, ese pulso natural de autorrealización que habla de esa resonancia que decía Lucina, te va llevando a ir más allá, tomar una nueva forma, ir más allá, ir más allá, y vas integrando esas partes, te vas reconociendo cada vez más y se va realizando esa unidad. Y creo que el lenguaje simbólico es el lenguaje de esa inteligencia infinita para esa realización. Simplemente eso. Muchas gracias, hermoso lo que nos cuenta. Ahora vamos a cerrar con la maestra Lucía, pero antes decir que yo creo que es un evento muy importante, que el Colegio Internacional de Ciencias Sagradas tiene como objetivo llevar todas las ciencias sagradas a la humanidad, al mundo. Antes estaban y se transmitían de labio a oído de manera secreta, se conseguían libros, ¿no? Con mucha dificultad, pero ahora estamos en una era de apertura y es llevar esa ciencia sagrada a toda la humanidad
para que nos transforme. Y el colegio, el primer hijo del Colegio Internacional de Ciencias Sagradas, el Colegio Internacional del Tarot, lo que pretende es llevar el tarot como una herramienta de transformación. ¿A quién? A toda la humanidad. Que todo el mundo tenga la oportunidad de transformarse, de vivir en el gozo, de ser feliz, de aumentar nuestro grado, digamos, a mí me gusta decir nuestro grado de feminidad, ser más como la carta del mundo, poder ser hombres y mujeres más femeninos, más receptivos, más en el amor, vivir en el amor con una experiencia de libertad. Muchas gracias a todos por asistir y terminamos entonces con las palabras finales que nos diga la maestra Lucía, que unifique todos estos puntos de vista, cómo hace la Carta del Mundo unificando los 4 elementos en un quinto, y lo que hace es vivificar, santificar lo que antes era materia inerte en contenido espiritual. Adelante. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a poner nuestra mano izquierda sobre el corazón, nuestra mano derecha encima de la izquierda. Y vamos a conectar con nuestra respiración. Y sentir el pulso de la vida. Sentir la energía del cielo y de la tierra entrando a través del espiral de la acción. Y cómo desciende esta energía fusionada a nuestros riñones. Este aire desciende al agua. Y aquí está esta agua que se evapora en todo nuestro cuerpo y que contiene la información y la vibración de la unidad. Y cómo la lleva al elemento éter del hígado, que como un enorme árbol unifica todo en nuestro interior y nuestra conexión con el exterior. El encuentro del micro con el macrocosmos. Para pasar al fuego de nuestro corazón. Y con una profunda intención para que esta luz del corazón, este amor, llegue a nuestra conciencia sin límites y sea materializado con el elemento tierra. Así nuestra palabra, nuestro pensamiento, nuestras acciones sean por siempre dirigidas hacia la unidad y hacia la vida. Recuérdense en cada instante, resuénense como uno solo, con todo cuanto existe. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues damos por finalizado la mesa redonda. Si queréis quedar un rato más para saludar y dejamos que la doctora se pueda retirar. Muchas gracias, un honor. Muchas gracias a todos, a todas. Un rico compartir. Gracias. Gracias, maestra Lucy.
Para los que estén interesados, hay un grupo de Telegram donde podrán recibir toda la información del Colegio Internacional del Tarot y de sus próximas actividades. Y si algún miembro del Colegio Internacional de Ciencia Sagrada quiere anunciar algo, pues adelante. Muchas gracias a todos por asistir, un placer. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Gracias. todos. Muchas gracias. También muchas gracias. Muchas gracias a todos por esta mesa redonda. Pues daremos por terminado. Dejaré de grabar. Las próximas actividades vienen más adelante en octubre. Están en octubre y noviembre, vienen matemáticas sagradas y geometría sagrada. Entonces vamos a dar continuidad y claro, el Colegio Internacional del Tarot dará continuidad también a sus cursos. Y pues están todos invitados. En el chat puse los links del Colegio Internacional de Tarot y del Colegio Internacional de Ciencias Sagradas. Gracias. servi aux femmes.